Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues vamos con esta segunda parte de esos valores que me dejáis en comentarios el fin de semana y en esta ocasión va a estar Fluidra, Iren LTD, OHL, Churchill Down, Tubos Reunidos, Catenon y Intercity, perdón. Y bueno, empezamos con Fluidra. Y bueno, pues Fluidra está ahora mismo en un lateral entre la zona de los 22.20 y los 20.32. Y bueno, pues en esta ocasión intentó superar esa zona de los 22.20 en intradía, pero bueno, pues se giró a la baja. Y bueno, pues no ha conseguido superar ese nivel de momento. Tiene la zona de las medias exponenciales muy cerquita a los niveles donde está cotizando. Van desde la zona de los 21-24, donde está la media de 50 sesiones, y la zona de los 21-60, donde está la media de 200 sesiones. Pero bueno, pues el valor tiene una pauta que es, bueno, pues la calca bastante, ¿no? Es una zona clave de la zona del Concord, donde cada vez que aparece, bueno, pues lo que ocurre es que, bueno, pues el valor tiene correcciones. Entonces, bueno, pues como vemos aquí, desde el 2024 tiene esta pauta, y esa pauta, al igual que tiene la pauta de compra, tiene una pauta de venta. La pauta de compra es ver la zona verde por la línea, por debajo de la línea de cero. En esta ocasión, bueno, pues da pocas señales en comparación de las pautas de venta. En esta ocasión, bueno, pues dio una clara aquí en junio de 2024, desde donde, bueno, pues rebotó con fuerza, dejando esos mínimos de la zona de los 18.60, y bueno, pues ya en ese primer impulso llegó a esa zona de los 22.46 aproximadamente. Después también hizo una pauta similar bueno, pues en esta zona de los 20.86, de donde llegó a la zona de los 23, y después hizo otra pauta de compra también aquí en abril de 2025, que es ya esa zona de mínimos desde donde ha arrancado hasta este actual movimiento lateral donde está inmersa. Y por su contra, las pautas de venta, como vemos aquí, las he marcado con estas barras horizontales, esas flechas rojas, y las tenemos aquí en el Concord claramente. Y cuando aparecen en esas zonas verdes, claramente por aquí, por encima, bueno, pues como vemos, marca zonas de techo claras. La primera la tenemos aquí en agosto de 2024, la siguiente también apareció en septiembre de 2024, la siguiente también aparece en noviembre de 2024, la siguiente aparece en enero de 2025, la siguiente apareció en marzo de 2025, y ahora mismo, como vemos aquí, bueno, pues está en una zona de techo. Si hace exactamente lo mismo que ha hecho en las anteriores ocasiones, bueno, pues esta es una zona desde donde la que arrancará una corrección. Si además de esto juntamos que, bueno, pues está en esa parte alta del lateral, bueno, pues posiblemente, en caso de perder la zona de las medias exponenciales, ya lo he comentado antes, la zona que está comprendida entre la zona de los 21.60 aproximadamente y la zona de los 21.24 aproximadamente, bueno, pues el valor posiblemente ya vaya a buscar la parte baja de ese lateral, esa zona de los 20.32, y bueno, pues en caso de perder ese nivel sería mala noticia, ya que, bueno, pues mínimo iría a buscar la zona del 19.20. Y bueno, pues en esas está. Además tenemos al Directional Move, que tras ese choque, como vemos aquí, contracción, se empieza a abrir. Esa contracción tuvo lugar en la sesión que intentó superar esa zona de los 22.20 y no fue capaz. Tenemos también el estocástico, que intentó entrar por encima de la línea de 80. Eso hubiera sido una buena señal, ya que entra mucha presión alcista en los valores, pero bueno, no lo ha conseguido y se gira de nuevo a la baja, como también lo ha intentado en varias ocasiones últimamente, y no ha podido. Entonces, bueno, pues si juntamos todo esto junto con que está en esta parte alta del lateral, bueno, pues habrá que estar vigilantes de esta zona, ya comentado, de las medias exponenciales, que en caso de perder, bueno, pues ya confirmaría este supuesto y, bueno, pues bajaría a estos entornos de la zona de los 20-30, que es aproximadamente esa zona de mínimo de este lateral en la que está inmersa el valor desde hace un tiempo.
Iron LTD, bueno, pues esto es un valor que está intentando superar esa zona de los 15.80, 16 y bueno, pues en ese intento, voy a pasar al gráfico semanal que vamos a ver bastante mejor. Pues en ese intento está también intentando superar la siguiente resistencia, que es la zona de los 18.70, nivel que ya ha tanteado sin ser capaz de superarlo. Bueno, la evolución ahora mismo está bien clara. Una vez superado esa zona de los 15.80, 16 que ya he comentado, ha ido rápidamente a buscar la siguiente resistencia, que como ya he dicho, pues esa zona de los 18.70. Bueno, pues desde esos niveles el valor, bueno, pues no ha sido capaz de superar esa resistencia. Ahora entonces, pues voy a volver al gráfico diario y lo que puedo hacer es un throwback a esta zona de techo que ha superado, esta zona de, bueno, pues esa zona de los 15.80, 16. Entonces, en caso de ver que el valor hace eso y reacciona de nuevo al alza, bueno, pues ya volverá a intentar atacar esa zona de los 18.70. Superar ese nivel sería una muy buena noticia porque ya prácticamente podríamos decir que bueno, pues tiene un camino bastante amplio, ya que carece de esas resistencias prácticamente hasta esa zona de los 28.40, que sería ese nivel máximo de cotización histórico. Es decir, que superar esa zona de los 18.70 sería un nivel muy, muy importante de resistencia. Por otro lado, me preguntáis cómo se calcula una proyección una vez que se supera una resistencia. Bueno, pues eso depende de varios factores. El primero, qué tipo de resistencia supera, si es una figura, si es una consolidación, si es una... por ejemplo, si estamos viendo impulsos de Fibonacci, bueno, pues se calculan en base a los retrocesos y extensiones, es decir, que depende de la figura que esté superando. En este caso, bueno, pues en este caso sería superar una resistencia previo a bueno, pues una posible entrada en subida libre, con lo cual en una subida libre se calculan las resistencias con los números enteros. En este caso, bueno, pues si consigue superar esa zona de los 18.70, pues ya empezaríamos a contar hasta la zona de los 28.40 aproximadamente, que sería ese nivel máximo de cotización. Bueno, pues hasta esos niveles empezaríamos, por ejemplo, la siguiente sería los 19, los 20, 21, etc. Entonces se calculan en números enteros, la resistencia en subidas libres. En caídas libres exactamente igual, se calculan los enteros, pero por abajo, es decir, a la baja. Y, por ejemplo, en caso de superar una figura de consolidación, pues la proyección, por ejemplo, sería desde la base del impulso hasta la parte alta de esa figura de consolidación, pues la proyección sería desde esa figura de consolidación proyectar esa longitud de onda hacia arriba. Es decir, que bueno, pues depende de qué resistencia se supere, pues se aplica un criterio u otro para aplicar pues esas proyecciones alcistas o bajistas. OHL, bueno, pues OHL es que ya lo comenté no hace mucho, no recuerdo exactamente si fue la semana pasada o la anterior. A ver, voy a cortar ahora. Tiene los deberes claros OHL y es en el gráfico diario de momento superar las medias exponenciales. Por aquí se ha dejado un gap alcista y bueno, pues ese es el soporte más inmediato que tiene el valor. En caso de perder, de ver que se acerca, tapa este gap y no reacciona al alza, el valor posiblemente ya baje de nuevo a tantear estos niveles de los entornos de la zona del 0.28.7, esa zona del 0.27.5. Y por arriba pues tiene unos niveles muy claros. Y es la zona del 0.34.3 y la zona del 0.35. Y se junta además que está con las medias exponenciales, es decir, que este es el nivel a corto plazo, es el nivel clarísimo que debe superar el valor. En cuanto al resto de indicadores, bueno, pues tenemos al Directional Move completamente contraído. Esto no suele ser un buen negocio, ya que de no ver una rotura clara de resistencias, clara es una subida fuerte, en este caso por encima de los 0.35, lo que está marcando es una zona de
resistencia clara o de techo. También tenemos además al estocástico que se gira y amenaza con caer por debajo de la zona de 80. Esa zona de 80, cuando están por encima de la zona de 80, ya lo he comentado en varios vídeos, bueno, pues es una entrada, bueno, pues es un periodo muy alcista en los valores. Cuando caen por debajo de esos niveles, bueno, pues es pérdida de potencial alcista. Entonces, bueno, pues se junta que ha intentado superar esa zona de resistencias y no ha podido. Y tenemos también, bueno, pues al Concord y al Vigía en esa zona, bueno, pues neutral bajista. Entonces, la zona clara por arriba sería superar esa zona de los 0.343 y 0.35, superando además esa resistencia en las medias exponenciales. Eso sería una buenísima noticia. De ahí saldría hacia la zona de los 0.372, que sería ese primer nivel de corrección de Fibonacci de la caída de los 0.54 a la zona del 0.275, y además taparía este gap bajista, uno de ellos, ya que tiene otro más en la zona de los entornos de los 0.42.2 y la zona de los 0.49. Entonces, bueno, pues la primera zona clarísima a superar, esa zona del 0.34 0.35. En caso de ver que el valor, bueno, pues se gira como parece que pueda estar haciendo, y ver que llega a esta zona del gap y al taparlo no reacciona al alza, bueno, pues posiblemente el valor baje ya a niveles de nuevo de esta zona de los 0.287, 0.275. Entonces, bueno, pues esos son los niveles ahora mismo que tendría OHL por delante claves, tanto a alza como a la baja. Churchill Down. Bueno, pues es un valor que ahora mismo ha tenido un periodo que lleva en un rango lateral alcista desde la zona de los 85 hasta la zona de aproximadamente los 150. Es un rango bastante amplio. Como vemos aquí, ha marcado un doble techo en esta zona de los 149 aproximadamente, y bueno, pues desde ahí, tras marcar ese doble techo, hablando de proyecciones, como antes hemos comentado, bueno, pues la proyección bajista de un doble techo es volver al origen del movimiento. En este caso, el movimiento que arrancó el valor hasta llegar a esta zona de la zona del 149 es esta zona del 85, y justo ha ido a caer a ese nivel. Es decir, esa es la proyección. Un doble techo siempre tiene la proyección de, en cuanto se confirma, bueno, pues de ir al origen del movimiento. En este caso, bueno, pues era 85 y ahí llegó. Me llama mucho la atención esta zona del Concord, y como vemos aquí, esta zona verde por debajo de la línea cero, como ya he comentado en varias ocasiones, al igual que la hizo aquí en 2020, pues es una zona de fuerte soporte, y aquí lo vemos. Aquí lo marcó claramente en 2020, y aquí vemos que está marcando también una zona pues de similares características. ¿Qué tiene que hacer ahora el valor? Bueno, pues se enfrenta a la primera zona de resistencia, aproximadamente esa zona del 108. Y luego ya tendríamos, bueno, pues la zona de 110 y bueno, tendríamos una serie de zonas, quizás las más importantes estén en las comprendidas entre los 118 y la zona del 110, ya que están comprendidas todas las medias exponenciales más los niveles de corrección del 50% y el 38% de corrección de toda la caída. Entonces, para mí esa sería la resistencia más importante a superar, la zona de los 118 y los 110. Si es capaz de superar esos niveles, pues haría lo contrario, marcaría un triple suelo, ya que ya cotizó en los alrededores de estos niveles. Es decir, marcaría un triple suelo, y en caso de superar esta zona que ya he comentado, pues lo que estaría diciendo el valor es que va a volver a cotizar, a tantear esa zona de los 149. Es decir, que ahora mismo, bueno, pues tiene buena pinta, sobre todo por esta zona de acumulación del Concord. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo va evolucionando. La primera zona de resistencia, ya lo he comentado, esa zona del 108 aproximadamente, y sobre todo 118, 110, resistencia importantísima que debe superar. Tubos reunidos, bueno, pues encajada sigue en la misma tesitura. Ya lo comenté en el anterior vídeo, y sigue encajada entre los dos niveles clave. Por arriba 0.64 y por abajo 0.54.
sigue en este lateral, es decir, que intentó superar esa zona de 0,64 en 2 ocasiones, no ha podido desde ese último, bueno, pues el valor se ha girado a la baja y se está acercando a esa zona del 0,54, nivel importantísimo que al igual que no pudo superar la zona de 0,64 y el valor, bueno, pues empezó a corregir. Una vez llega a esta zona del 0,54, si vemos que el valor reacciona bien al alza, pues posiblemente volvamos a ver un acercamiento a la zona del 0,64. En esa zona del 0,54, este es el gráfico semanal, además nos encontramos a la media de 200 sesiones, con lo cual fortalece ese nivel y bueno, pues esa es la situación ahora mismo. Sigue a expensas de un rebote, no tiene por qué ser llegar a esa zona del 0,54, puede reaccionar antes de esos niveles, pero bueno, por ahora sigue esa corrección hacia esos niveles y parece que bueno, pues pueda llegar. Entonces, bueno, pues veremos a ver. Una vez llegue, sobre todo lo que es interesante es ver la reacción una vez que se acerque a esos niveles, porque si vemos que no reacciona con cierta fortaleza a esos niveles, incluso amenaza con perderlo, bueno, pues podría cambiar el cuento, ya que bueno, pues sería perforar un rango lateral y bueno, pues es un rango lateral bastante amplio. Entonces, bueno, pues veremos a ver, pero bueno, pues por ahora 0,54 por abajo, 0,64 por arriba. Hay que ver cómo reacciona si el valor llega a la zona de 0,54, debe reaccionar al alza. Catenon, bueno, pues este es el gráfico semanal y como vemos aquí sigue con bastante presión alcista. Vemos que, como vemos aquí, ya lo he comentado muchas veces, pues el estocástico por encima de esa zona de 80. Cuando el estocástico está por encima de la zona de 80, los valores es cuando más presión alcista tienen. Entonces, bueno, pues siguen esos niveles y bueno, pues superado lo que parecía una forma, voy a pasar al gráfico diario que se va mejor, superada lo que parecía esta figura de consolidación, ya ha hecho varias tras superar niveles y bueno, pues una vez superada esa figura, a pesar de que a mí el volumen bueno, pues debe tener más volumen para superar una figura de consolidación, pero bueno, este es un valor bastante estrecho, mueve pocos volúmenes y bueno, pues cuando tiene volumen sube con fuerza. En esta época, desde que arrancó en esta zona del 0,56, como vemos, el volumen en comparación está siendo bastante activo, entonces bueno, pues es buena señal. Una vez superado esa zona del 1,30, que era aproximadamente esa zona que debería de superar, bueno, pues el valor, la siguiente zona sería esta zona del 1,39, 1,40 y en caso de superar ese nivel ya iríamos a la zona del 1,56, que es una resistencia muy importante por varios motivos, ya que sobre todo el primer motivo es porque es desde el nivel desde donde cayó el valor a la zona del 0,56, es decir, eso es una resistencia bastante importante. Además la tanteó en prácticamente 3 ocasiones, es decir, triple techo, con lo cual bueno, pues fortalece más aún ese nivel. Superar ese nivel es clave. Y por abajo, bueno, pues es que el valor va subiendo bastante bien y con lo cual pues va dejando zonas claras. En esta ocasión, bueno, pues el soporte más cercano, estamos hablando de un 1,19. La media exponencial es completamente abierta, los indicadores parece que se empiezan a girar de nuevo al alza, así que bueno, pues veremos a ver. Próxima resistencia 1,39, en caso de superar el valor esos niveles ya iríamos a la zona del 1,56. Bueno, Intercity, bueno, pues este es el gráfico semanal. Como vemos aquí, intenta superar la figura, está en ese momento en el que está haciendo esa especie de throwback hasta estos niveles, 0,25, resistencia importante que por ahora la consigue mantener en cierres. Para mí es importante mantener este es el gráfico semanal, mantener esa resistencia en cierres semanales. Ha caído por debajo de ese nivel, prácticamente tocando esta parte alta de la figura de consolidación y desde aquí ya el valor pide, una vez superada esta figura, pide reanudar las alzas. Y como vemos aquí, la siguiente zona de resistencia más cercana, estaríamos hablando de la zona del 3,30,
de los 0,33 aproximadamente, pero el valor pide reaccionar, debe reaccionar una vez rota y completado este posible throwback que ha hecho a esta figura, y para ello debe, pues lo he dicho, superar esa zona del 0,33, es importante. Entonces, bueno, pues en cuanto a indicadores, como es aquí, repito que es el gráfico semanal, el estocástico está girándose, había entrado por debajo de la zona de 20, mal asunto, pero se ha girado y parece que empieza a subir, y el resto de indicadores están, en esta ocasión, en el gráfico semanal, están neutrales, como vemos aquí. Entonces, a la espera de esa reacción que ya he comentado que para mí pide ya el valor de hacer. Entonces, bueno, pues lo he dicho, zona de resistencia 0,33, y bueno, pues en el gráfico diario lo que pasa es que es un valor muy volátil, y como vemos aquí está intentando bueno, pues superar también las medias exponenciales de 100 y de 50 sesiones. La media de 200 sesiones estaría junto a esa resistencia de los 0,47, es decir que, bueno, pues resistencia importantísima a batir, ya que como vemos aquí el valor, cada vez que se ha arrimado a la resistencia de 200 sesiones, pues se ha tumbado la cotización. Es decir que este es el objetivo claro a batir, en la zona del 0,47 aproximadamente, por lo que he comentado. Cada vez que se ha acercado a estos niveles en el gráfico diario de la media de 200 sesiones, el valor se ha caído a plomo. Entonces, ver que el valor supera la media de 200 va a dar muchísima fortaleza a la tendencia. Esta figura, hablando de proyecciones, ya que me habéis preguntado antes, esto es un claro ejemplo. Ya he comentado que la proyección de una figura de consolidación es bueno, pues de la base del arranque de la cotización al máximo de la parte alta de la figura de consolidación, y la proyección en este caso pues se haría aplicando esta proyección desde la rotura del mismo. Y teóricamente, esa sería la proyección de superar esta figura, si bien es cierto que, bueno, debe acabar de superarla. Ya he dicho que, he comentado que está haciendo este posible throwback a esta parte alta de la figura de consolidación, pero el valor ya pide superar, y pide superar la zona del 0,33, y además debe hacerlo con bastante fuerza. En caso de no ser capaz de hacer eso, podríamos estar ante una rotura falsa de esta figura de consolidación y, bueno, pues posible entrada de nuevo en la figura. Entonces, bueno, por eso he comentado antes que el valor pide ya una reacción alcista hacia esa zona del 0,33, y, bueno, pues la proyección es jugosa. Como vemos aquí, bueno, pues es quizás suene un poco exagerado, pero es la proyección que hay. Es decir, el movimiento previo que tuvo el valor, bueno, pues es desde esta zona del 0,085 a la zona de los 0,61. Es que es un movimiento muy amplio. La figura de consolidación es acorde a ese movimiento. Un movimiento es muy amplio. Ha tenido una figura de consolidación muy amplia. Tenemos que esta figura acabó en marzo de 2025 y está intentando superarla en julio. Es decir que, bueno, pues veremos a ver. Para mí la clave es el 0,47. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar. Espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vais viendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify. Y un saludo. Buenas noches.